Miocardiopatías. Como introducción, las miocardiopatías son trastornos del músculo cardíaco que van a llegar a producir una disfunción miocárdica, ya sea mecánica y o eléctrica, ¿no? Dentro de este grupo tenemos que se clasifica en miocardiopatía dilatada, cuando hay una evidente dilatación de la cavidad ventricular y compromiso de la función contráctil sistólica. La miocardiopatía hipertrófica, que habla de un engrosamiento de la pared ventricular y el compromiso está en la relajación diastólica, ¿no? La función sistólica en este caso se va a mantener conservada. Luego la miocardiopatía restrictiva, que donde existe un miocardio con rigidez, ya sea por un proceso infiltrativo o por fibrosis principalmente, y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, dentro de las miocardiopatías, las que inicialmente mencionamos, vamos a tomar en cuenta la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva y la displasia ritmogénica de BD, de ventrículo derecho. Y así hablamos de la miocardiopatía dilatada. Para empezar, es la dilatación y disfunción contráctil del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos. Como concepto, se ha manejado sobre todo que ya tiene que estar el ventrículo izquierdo con esta disfunción para mencionar como una miocardiopatía dilatada. La etiología es variada, ¿no? Pueden ser varias posibilidades. Hay textos y depende de la bibliografía. Excluye lo que llega a ser la isquemia en cuanto a miocardiopatía dilatada, pero la idea es que también en una fase se llega a dilatar y puede también tener la misma fisiopatología que lo que vamos a hablar. Entonces, mayormente cuando encuentran artículos van a encontrar en relación a las otras causas secundarias, ¿no? Desde los tóxicos, desde el uso, por ejemplo, en esto es el más frecuente el uso de etanol de manera crónica, los medicamentos como la quimioterapia, las fenotiacidas, cloroquina. Luego tenemos deficiencias nutricionales que también podrían llegar a dar miocardiopatía dilatada, alteraciones electrolíticas, las endocrinas, que son un grupo también importante, sobre todo las de las hormonas tiroideas e hipotiroidismo, las enfermedades neuromusculares, las reumatológicas, que en menos prevalencia, las enfermedades infecciosas, que en estas tenemos sobre todo las virales, es cuando a veces vamos a encontrar como idiopática también, y después tenemos las enfermedades por depósito, que no son tan frecuentes en nuestro medio, pero también podrían ser fuera de nuestro país un factor etiológico importante, y las misceláneas, ¿no? Donde encontramos la miocardiopatía periparto, la taquicardia, por sarcoidosis e incluso por apnea de sueño. Ten en cuenta que muchas de estas miocardiopatías que van a generar miocardiopatía dilatada o alteración, enfermedades que van a generar miocardiopatía dilatada son reversibles. Estas son las que tienen el asterisco, son reversibles una vez que hacemos el tratamiento. En el caso, por ejemplo, del etanol se suspende el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las etiologías, la viral tenemos que buscarla sobre todo, obviamente, en pacientes sanos, jóvenes, donde la prevalencia mayor se va a encontrar por infección del virus Coxsackie del grupo B, parvovirus B19 y adenovirus, entre otros, ¿no? Es una miocarditis, como hemos mencionado, que se autolimita, ¿no? En recuperación completa y no se tiene muy claro la patología en este caso, de por qué este tipo de infecciones virales va a desarrollar o va a desencadenar en algunos pacientes miocardiopatía dilatada, ¿no? Se habla de que hay destrucción y fibrosis del miocardio, luego de que hay una lesión inmunológica en relación al compromiso viral, pero no se ha demostrado del todo que esta sea la causa, ¿no? En esta, la biopsia ventricular transvenosa podría darnos sobre todo el diagnóstico en el cuadro agudo inicial de miocarditis secundaria a estos virus, principalmente, ¿no? Ya luego tenemos, por ejemplo, un gran porcentaje de miocardiopatía dilatada por consumo exceso de bebidas alcohólicas, miocardiopatía enólica también llamada. También su patogenia se desconoce, pero se tiene una
hipótesis que el etanol actúa sobre la función celular, sobre todo de la función oxidativa de las mitocondrias, síntesis de proteínas, de los miofilamentos, concentraciones citosólicas del calcio y en sí la apoptosis miocitaria, ¿no? Entonces, la presentación clínica histológica va a ser bueno, común de todas las miocardiopatías dilatadas, y esto lo importante es que es bastante reversible, ¿no? Tras el abandono del consumo del etanol. Luego, un importante grupo es la miocardiopatía dilatada periparto, ¿no? Que sobre todo tiene relación en el último mes de gestación e incluso se puede presentar 6 meses después del parto. Aquí también se han estudiado factores de riesgo, como la edad avanzada, edad materna avanzada, personas de raza negra, sobre todo afroamericanos, embarazos numerosos o gestación múltiple. Y esta tiene la característica de que va a recuperar a la normalidad, va a ser reversible hasta en un 50% de las mujeres los meses posteriores al embarazo, ¿no? Entonces, habría que tenerlo en cuenta. En sí, de las que hemos mencionado, e incluso el primer cuadro ya había comentado, muchas son reversibles, ¿no? Entonces, las que están expuestas a tóxicos, a ciertos fármacos, las metabólicas como el hipotiroidismo, algunas inflamatorias como la sarcoidosis y las enfermedades del tejido conectivo sobre todo, ¿no? Luego se ha identificado un gran grupo, no es muy prevalente en nuestro país, pero en otros países sí, en relación a las familiares, a las miocardiopatías de etiología genética familiar, que van a ocasionar a nivel mundial un 20 a 30% incluso de todas las miocardiopatías dilatadas. En esta se habla de patrones de herencia autosómicos dominantes, autosómicos recesivos, ligados al cromosoma X y mitocondriales, ¿no? Por defectos de la generación de la fuerza contráctil, transmisión de la fuerza y la producción de energía y viabilidad de los miocitos. En esta obviamente hay mutaciones identificadas en ciertos genes que van a codificar las proteínas, tanto del citoesqueleto, miofibrillas y la membrana nuclear del corazón. Ya si hablamos de patología, tenemos por un lado, de manera macroscópica se va a evidenciar una dilatación importante de las cavidades cardíacas, llega a afectar incluso las 4 cavidades, les decía inicialmente, para el diagnóstico, la definición como un criterio, principalmente el ventrículo izquierdo. Eh, el grosor de las paredes también puede llegar a afectarse, obviamente no es lo principal, lo más importante es que esté dilatado. Además hay una desproporción de esta dilatación, ¿no? Entonces podríamos ver eso. A nivel microscópico vamos a encontrar que va a haber una degeneración miocitaria e hipertrofia que va a ser irregular de las miofibrillas, también atrofia de las miofibrillas en algunos casos, ¿no? Entonces podemos encontrar incluso fibrosis intersticial y perivascular que va a ser extensa. Ya si hablamos de fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, la miocardiopatía dilatada, hemos hablado de que su principal característica es la disminución de la función contráctil. Entonces, esto va a dar lugar a una disminución del volumen latido. El volumen latido y el gasto cardíaco a su vez van a disminuir por las alteraciones de la contracción que hemos mencionado y se van a activar ciertos mecanismos compensatorios. Por ejemplo, el hecho del mecanismo de Frank-Starling a mayor dilatación, mayor fuerza de contractilidad, que obviamente va a aumentar el volumen diastólico por un lado, va a aumentar el volumen diastólico, va a generar un mejor volumen latido. Luego tendríamos la activación neurohormonal, que sobre todo con el sistema nervioso simpático, y esta en realidad aumentaría la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Sin embargo, esto se va a generar sobre todo en el paciente que al inicio tal vez va a estar asintomático. Pero ya una vez que haya un aumento de la degeneración miocitaria, esto va a ser progresiva y va a haber mayor sobrecarga, entonces en ese caso sí ya va a haber una disminución del volumen latido, porque va a haber una disminución importante del gasto cardíaco también. Disminuye también la sangre a nivel del riego renal, que va a generar un aumento también de la renina,
para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto a su vez va a aumentar la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, por lo tanto, el volumen intravascular, ¿no? Luego tenemos que, por un lado, aumentan las presiones del llenado ventricular, por eso se genera congestión pulmonar, congestión venosa pulmonar, que sería la disnea, apnea, el hallazgo de los estertores, y la congestión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, ¿no? Que en inicio tiene, en contexto de generar insuficiencia cardíaca. También la misma disminución del volumen latido va a generar una dilatación del ventrículo izquierdo, que ya va a estar más sobrecargado. Al dilatarse se va a dilatar el anillo mitral, que va generando insuficiencia mitral, no obviamente con lesión de las válvulas, simplemente por la dilatación del ventrículo izquierdo, que a su vez disminuye más el gasto cardíaco anterógrado, asociado a la disminución del volumen latido, va a dar lugar a fatiga y debilidad. Perdón. Ya para el diagnóstico tenemos que pensar en varias situaciones. Para empezar, tenemos que hablar de los antecedentes que, que son importantes a la hora de analizar al paciente con miocardiopatía dilatada. En estas, por ejemplo, vamos a tener en cuenta el hecho del consumo de alcohol, tóxicos como cocaína, el hecho de zonas endémicas de ciertas infecciones, embarazos recientes, transfusión sanguínea, historia familiar de miocardiopatía dilatada, también el hecho de algún problema genético hereditario que ya tal vez se ha planteado en la familia. Y en esto también vamos a tener en cuenta que la edad más frecuente es de 20 a 60 años, aunque también puede afectar a niños y ancianos. Este es el grupo de mayor prevalencia, ¿no? Luego los síntomas van a ser sobre todo aquellos que nos van a orientar a insuficiencia cardíaca. Por eso habíamos hablado de que hay congestión venosa sistémica y pulmonar. En el caso del pulmonar también vamos a valorar el hecho de la disnea, estertores. Entonces vamos a encontrar una gama variada de presentación. Disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la disnea de esfuerzo, edemas periféricos ya nos van a llamar la atención, ¿no? También puede llegar a un paciente eh, que ya vamos a empezar a hacer la exploración física con una cardiomegalia sintomática, ya con datos de arritmia caracterizados por palpitaciones, por ejemplo, las complicaciones tromboembólicas, que estas sobre todo van a estar en relación a a la complicación de la muerte súbita en algunos casos, entonces tenemos que considerarlo. Ya en el examen físico, entonces vamos a nuevamente buscar los signos de insuficiencia cardíaca, tanto izquierdo como derecho, para que recuerden. Podemos encontrar también un tercer ruido, eh, que sería el galope ventricular por disfunción diastólica, y el galope presistólico, que sería el cuarto ruido, por disfunción tanto sistólica como diastólica. Entonces vamos a encontrar, también podemos encontrar un soplo de insuficiencia mitral, un soplo holosistólico en foco mitral, o incluso un soplo de insuficiencia tricuspidia o holosistólico en foco tricuspidia, ¿no? Que es menos frecuente, pero podríamos encontrar. Y signos de bajo gasto cardíaco que habíamos mencionado. Por ejemplo, la hipoperfusión tisular, que vamos a encontrar hipotensión, también podríamos encontrar, como solo en algunos casos. Ya si hablamos de los exámenes complementarios, tenemos que tener en cuenta que la radiografía de tórax nos podría dar entonces desde inicio, incluso el paciente asintomático, una cardiomegalia. Luego también nos puede evidenciar datos de insuficiencia cardíaca en relación a la redistribución venosa, ¿no? El electrocardiograma nos va a orientar a dilatación tanto auricular y ventricular, inicialmente izquierdos, pero también puede llegar a ser vía auricular y dar datos también de biventricular. Arritmias, que nos van a llamar la atención sobre todo las arritmias ventriculares. Podemos encontrar bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Y la presencia de ondas Q, que obviamente son patológicas, podríamos encontrar en algunas caras. Luego en la ecocardiografía ya vamos a
tomar en cuenta este estudio de manera fundamental para el diagnóstico, para confirmar sobre todo el diagnóstico. Entonces, en esta, lo que vamos a hallar sobre todo es la dilatación y disfunción ventricular. También podemos encontrar la regurgitación mitral y tricuspidia dadas por las insuficiencias que ha generado, un patrón restrictivo de llenado ventricular, sobre todo cuando la enfermedad está más avanzada. También se puede realizar un cateterismo cardíaco donde tenemos que buscar y descartar sobre todo arteriopatía coronaria, ¿no? Para eso nos va a servir. Porque obviamente podríamos tener en cuenta que como una de las causas habíamos mencionado que es la isquemia, ¿no? Miocardiopatía dilatada de tipo isquémica. Luego, a la par también podríamos a buscar arteriopatía coronaria de manera no invasiva con una angiotomografía coronaria, ¿no? Y en algunos casos que tienen cierto nivel de recomendación, la biopsia endomiocárdica o también llamada transvenosa, que está controvertido porque también tiene su riesgo de complicaciones, ¿no? De un 3% aproximadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, en pacientes que no se pueda determinar la causa, podremos evaluar la posibilidad de realizar este estudio. Y la resonancia magnética, que nos ayudaría sobre todo a identificar en fase de miocarditis, por ejemplo, la miocarditis de tipo viral, ¿no? Entonces, para eso nos ayudaría sobre todo. Entonces podemos ver en la resonancia, también va a denotar la dilatación, vamos a asociarlo al cateterismo cardíaco y ver si no hay otra patología. Hay ciertos factores que vale la pena recalcarlos, que modifican la supervivencia en estos pacientes con miocardiopatía dilatada. Y obviamente los que van a empeorar esto son los pacientes que ya van a estar con insuficiencia cardíaca. Tener en cuenta qué clase funcional de la New York Heart Association, si la fracción de eyección ya es baja, si hay un bajo consumo de oxígeno, sobre todo en el ejercicio, cuando hacemos pruebas con ejercicio, el tercer ruido, la presencia del tercer ruido, la diabetes mellitus, asociación a la hiponatremia, el tema de la ecocardiografía, un Doppler con flujo mitral, que les decía un patrón de llenado restrictivo, baja concentración de linfocitos, también se ha considerado, y que sea obviamente de etiología isquémica, ¿no? Esto es lo que va a dar la posibilidad de que esto se extienda, ¿no? En la enfermedad coronaria. Ya si hablamos del tratamiento, tenemos que considerar, por un lado, hay que controlar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Se manejan varios pilares y depende también de dónde revisemos. Por un lado habla del control de los síntomas de insuficiencia cardíaca, que ahorita vamos a comentar. Evitar la progresión de disfunción ventricular, evitar la insuficiencia cardíaca en los pacientes que ya tengan una miocardiopatía, o mejor dicho, en los que tienen miocardiopatía asintomática y aumentar la supervivencia. Esos serían los pilares por un lado. Por otro lado, controlando los síntomas de insuficiencia cardíaca tenemos el uso de diuréticos que podemos usar desde la parte general, la disminución del consumo de sal, por ejemplo, la restricción de líquidos, la restricción de volumen, los diuréticos como tal. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los diuréticos de ASA con primera línea, los vasodilatadores, que también lo hemos mencionado en insuficiencia, o se ha mencionado en insuficiencia cardíaca, que tendríamos que tenerlos en cuenta los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, obviamente, inicialmente. También los antagonistas de receptores de angiotensina, ¿no? Los ARAs, los YECAs y los ARAs. Los bloqueantes beta adrenérgicos, por ejemplo, el bisoprolol, el metoprolol, el carvedilol, vamos a tenerlos en cuenta también como parte del tratamiento, pero con las restricciones que ya sabemos para insuficiencia cardíaca, el hecho de que no sea hipotenso, bradicárdico el paciente, que no esté en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? En el caso solo de insuficiencia cardíaca, entonces podemos usar IECAS o ARAS como enalapril, losartán a dosis mínimas, ¿no? E ir aumentando en relación también a la valoración de la función sistólica, ¿no? Depende de la fracción de eyección que logremos ver en la ecocardiografía.
Luego, para la prevención y tratamiento de arritmias, siempre controlar los electrolitos, por un lado, que tienen que estar en rango adecuado. Podemos usar ciertos antiarrítmicos. Por ejemplo, se ha hablado bastante de la digoxina, obviamente con el estudio DIC, que puede también tener un efecto en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí también se asociaría este uso, si es que hay algún tipo de arritmia. También podemos usar, obviamente, con los diuréticos. La idea está que es más indicada la fibrilación auricular, ¿no? Para controlar la respuesta ventricular. Para otro tipo de arritmias, sobre todo los pacientes que van a hacer actividad física, como antiarrítmico podemos usar también los beta bloqueantes, por si acaso. Luego está el hecho de usar otro tipo de terapias, obviamente cardiodesfibrilador implantable si las arritmias ventriculares son muy rebeldes, por decirlo así. La terapia de resincronización cardíaca, que también se ha evidenciado con una mejoría, los pacientes que son difíciles de tratar, obviamente con los conceptos y con los criterios de estas dos técnicas, ¿no? Desde la fracción de eyección disminuida, el hecho de que haya un bloqueo de rama izquierda con un QRS mayor a 0,12, y una mala respuesta al tratamiento básico, ¿no? Luego la prevención de eventos tromboembólicos, que sobre todo en los pacientes con arritmia, que estaría en relación también al hecho de que hay, por un lado, éstasis, una importante éstasis a nivel cardíaco, por el hecho de la misma dilatación del ventrículo, que hace más susceptible que se pueda hacer un proceso tromboembólico. Entonces, la éstasis hemática en los ventrículos, bueno, por la mala función sistólica, la éstasis también auricular, porque también se va a llegar a dilatar la auricular, en este caso, pues, inicialmente la aurícula izquierda, que también va a estar en relación con la fibrilación auricular, y la éstasis venosa sistémica, porque el flujo circulatorio ya es insuficiente con el gasto cardíaco disminuido, ¿no? En este caso, entonces, hablamos de la anticoagulación. Y ya ahí podemos usar diferentes tipos de anticoagulantes de manera crónica ya en este tipo de pacientes, ¿no? También se habla del trasplante cardíaco, que obviamente en pacientes que persistan los síntomas, hay que tratar de mejorar obviamente el pronóstico hasta los 5 años. La supervivencia tiene que ser de 5 o sea, las tasas de supervivencia a 5 y 10 años tras el trasplante incluso llegan hasta un 74%, ¿no? A 5 años y 55% a 10 años, si es que se realiza. Y eso. Ya si hablamos de la miocardiopatía hipertrófica, tener en cuenta que el concepto es que es una entidad que va a generar hipertrofia del ventrículo izquierdo, y en este caso, la función sistólica, les mencionaba, se va a mantener conservada, pero se va a alterar la relajación ventricular y las presiones diastólicas del llenado van a ser elevadas. Como etiología, también tenemos inicialmente que está relacionada al trastorno familiar, genético, donde hay un patrón autosómico dominante y se ha visto diferentes mutaciones en varios genes, ¿no? Hay ciertas proteínas que están codificadas por los genes responsables, parte del complejo de la sarcómera, la cadena pesada, las troponinas cardíacas y la proteína C de unión a la miosina se ven afectadas, y por eso hay incluso péptidos mutados que se incorporan a la sarcómera que van a también comprometer en un punto la función contráctil, ¿no? Entonces, hay una mayor tensión miocitaria que va a dar lugar a la hipertrofia compensatoria y proliferación de fibroblastos, ¿no? Esto va a dar lugar a la hipertrofia a la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos que tener en cuenta que en este caso de la miocardiopatía hipertrófica no contempla el hecho de cardiopatía hipertensiva, que sabemos que también llega a tener una hipertrofia ventricular, y tampoco contempla la estenosis aórtica, ¿no? Que también puede generar esto. En esta miocardiopatía hipertrófica, entonces, como tal en el concepto, es esta de tipo genético, donde la hipertrofia va a ser de predominio septal, ¿no? Y les recuerdo una adecuada función sistólica.
Ya si hablamos de patología, entonces en esto a nivel macroscópico va a haber la miocardiopatía la hipertrofia septal, que va a ser asimétrica. Aquí sobre todo vemos. A nivel histológico podemos encontrar fibras miocárdicas cortas, anchas, un patrón muy desorganizado, circundadas por fibroblastos y matriz extracelular, ¿no? Entonces eso podríamos ver. También logramos analizar que genera rigidez diastólica anómala y por eso va a dar lugar a las arritmias. Ya si hablamos de la fisiopatología, tenemos por un lado la hipertrofia de los miocitos, que está también por miofibrillas desordenadas, que va a dar lugar a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las miofibrillas desordenadas son las que se asocian a las arritmias ventriculares y estas arritmias van a dar como síntomas, que igual lo vamos a recalcar en un momento, la muerte súbita o síncopes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es por arritmias ventriculares inicialmente. Luego tenemos que la hipertrofia del ventrículo izquierdo va a dar lugar a un compromiso, por un lado, de la relajación, de la relajación del músculo cardíaco, es decir, disfunción sistólica. En este caso, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y se produce disnea. Por otro lado, está aumentado el consumo miocárdico de oxígeno y esto es lo que va a dar como síntoma angina. A su vez, obviamente, la obstrucción dinámica del flujo de la salida del ventrículo izquierdo por la hipertrofia va a dar lugar a un aumento de la presión sistólica, igual va a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Por otro lado, la obstrucción va a dar lugar a una insuficiencia mitral que va a generar también disnea y esta obstrucción va a dar lugar a la incapacidad del aumento del monóxido de carbono durante la actividad física que también nos va a dar síncope. Entonces, por dos vías puede dar esta sintomatología a nivel, si es que hablamos de la fisiopatología, ¿no? Entonces, tener en cuenta algo. Tenemos dos figuras importantes. Hay una miocardiopatía hipertrófica sin obstrucción del tracto de salida, que sobre todo es cuando hay la hipertrofia de las paredes, aumento de rigidez y un compromiso en la relajación, pero la distensibilidad está disminuida. Va a ser una curva de llenado diastólico pasivo que se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Entonces, eso por un lado. En esta se va a presentar sobre todo disnea, sobre todo con actividad física, que va a ser la característica más importante porque también va a generar un aumento de la presión de la aurícula izquierda, presión venosa pulmonar y capilar pulmonar, ¿no? Entonces, por eso va a dar datos de insuficiencia cardíaca izquierda inicialmente. También tenemos el hecho de la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida. Esto, sobre todo, es un tercio de los pacientes que van a tener miocardiopatía hipertrófica porque el grosor obviamente del septo va a ser tanto que va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este caso, eh, durante la contracción ventricular, la expulsión de la sangre hacia la válvula aórtica es más rápida porque tiene que salir por un tracto más estrecho, por el engrosamiento del septo. El flujo también es rápido, va a generar un tracto estrecho, perdón, el flujo también va a generar que se modifique también la dirección del tabique durante la contracción y la valva mitral anterior también se ha considerado que se va a aproximar y apoyar sobre el tabique hipertrófico que va a inducir a la obstrucción también transitoria así del tracto de salida por la aorta, ¿no? Entonces, por esas tres vías se va a generar una obstrucción del tracto de salida. En este tipo de pacientes también las presiones de la aurícula van a estar elevadas, presión capilar pulmonar, y va a dar lugar a la disminución de la distensibilidad ventricular por la obstrucción de salida. Entonces, en esta se va a generar un gradiente de presión entre el segmento principal del ventrículo izquierdo y el tracto de salida distal, ¿no? Entonces, esto va a aumentar también la tensión de la pared, el consumo miocárdico de oxígeno que habíamos mencionado, y puede generar a su vez angina por el aumento del consumo miocárdico de oxígeno, ¿no? Entonces, en la primera que les mencionaba, que todavía no hay obstrucción del tracto de salida, el principal síntoma va a ser disnea. Ya después, si hay obstrucción, vemos angina, sobre todo síncope y puede también haber muerte súbita. Ya en el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que puede el paciente estar igual asintomático de inicio,
Se produce esta patología, sobre todo a la mitad de la tercera década, es donde podemos identificarla. El principal síntoma va a ser la disnea, por aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, aumento de la presión capilar pulmonar, que lo he comentado, y la idea es que también va a generar angina, como habíamos dicho, y síncope por 2 vías. En el examen físico, en este paciente, lo que vamos a encontrar puede ser un estudio normal inicialmente, por eso hay pacientes que, sobre todo, digamos, los deportistas de alto rendimiento, qué sé yo, futbolistas que se desmayan en la cancha, tienen un examen previo normal, porque podemos llegar en esta fase. Y como les decía, esta patología de la miocardiopatía hipertrófica de origen genético sobre todo también es de otros países, en otros países más frecuente. Entonces, se hace este tipo de estudios, pero puede ser hasta un inicio normal, ¿no? Y en realidad tiene miocardiopatía hipertrófica y con el tiempo puede ser síncope, angina, muerte súbita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos tener un cuarto ruido, sobre todo por la contracción auricular contra un ventrículo izquierdo ya rígido por su hipertrofia como tal. Luego podemos tener un soplo sistólico en borde esternal izquierdo, que sobre todo va a corresponder a la obstrucción sistólica del flujo de salida. Un soplo sistólico característico de insuficiencia mitral, que también podemos encontrar. El primero, por obstrucción del tracto de salida, va a ser un soplo, por si acaso, increscendo, decrescendo, ¿no? Con más precisión en la parte más inferior del borde esternal izquierdo lo vamos a encontrar. A diferencia, y eso es importante, a diferencia de la estenosis aórtica, este soplo no se va a irradiar a arterias carótidas. Entonces, eso también tenemos que valorar para considerar miocardiopatía hipertrófica. Otra maniobra que se puede utilizar en el examen físico es la maniobra de Valsalva, que el paciente tiene que exhalar eh, con fuerza, mantener la glotis, la nariz y la boca cerradas, ¿no? Entonces se va a generar una maniobra de Valsalva que va a incrementar la presión intratorácica. Esto va a limitar el retorno venoso hacia el corazón y disminuir así un poco el tamaño del ventrículo izquierdo. Esto va a generar que haya una aproximación del tabique hipertrófico y la valva anterior de la válvula mitral. Entonces va a generar mayor obstrucción al flujo del tracto de salida. Entonces, durante la maniobra de Valsalva, el soplo va a incrementarse si es que hablamos de miocardiopatía hipertrófica. Si es que fuera estenosis aórtica, no, al contrario, va a haber una disminución de este tipo de soplo. Otra maniobra sería poner al paciente de cuclillas. Si en pacientes, igual, durante la posición de cuclillas se va a incrementar, pero de manera súbita, el retorno venoso al corazón, ¿no? Entonces aumenta la precarga. Aumenta también la resistencia vascular periférica. Este aumento de la precarga va a incrementar el volumen latido y así el soplo, si fuera estenosis aórtica, se va a incrementar. Y en cambio, si fuera miocardiopatía hipertrófica, va a disminuir este soplo, ¿no? Eso por un lado. Durante la bipedestación, en cambio, podemos encontrar un aumento del soplo de miocardiopatía hipertrófica y una disminución si fuera estenosis aórtica. Entonces, esos efectos opuestos también nos van a ayudar a valorar si el paciente está con miocardiopatía hipertrófica o estenosis aórtica. Ya como exámenes complementarios tenemos el electrocardiograma que nos va a dar ondas Q, nos puede orientar hipertrofia del ventrículo izquierdo y alteración de la repolarización. Además, encontrar una inversión generalizada de las ondas T, o sea, ondas T negativas en todas las derivaciones. Y tenemos que buscar arritmias ventriculares. En la ecocardiografía transtorácica, lo que buscamos es el grado de hipertrofia y si hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya sea por el velo, de la válvula mitral, por el mismo grosor, que va a ser asimétrico. También podemos valorar la regurgitación mitral, caracterizada por insuficiencia mitral. Podemos realizar el cateterismo cardíaco, sobre todo si el diagnóstico es dudoso. O también para hacer el tratamiento, que se puede hacer una ablación septal percutánea de ese septo interventricular tan engrosado. Por otro lado, tenemos que buscar los factores de riesgo para familiares de primer grado, como miocardiopatía hipertrófica, sobre todo la que es la miocardiopatía hipertrófica probada, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos, bueno, la forma del diagnóstico, mejor dicho, perdón, para familiares serían con criterios mayores y criterios menores. Se menciona que el diagnóstico es
es positivo si hay un criterio mayor y dos criterios cardiográficos menores o un criterio ecocardiográfico menor y dos criterios electrocardiográficos menores, ¿no? Entonces, por eso tenemos diferentes. Mayores, hipertrofia más de 13, tenemos electrocardiográficos, la hipertrofia también ventricular con Romilestes, que es el más sensible y específico, ondas T negativas, las copatológicas que hemos mencionado. Menores sería la hipertrofia ventricular mayor a 12, nada más, del septo anterior para el posterior, la válvula mitral redundante, electrocardiográficos, bloqueo de rama, por ejemplo, que no es tan específico, la onda S en B2 que sea mayor de 25 a 25 milímetros y los síntomas que también estarían como criterios. Ya en el tratamiento tenemos que pensar en el paciente si es asintomático, entonces solo indicamos que no haga ejercicio físico. Esto se ha evaluado bastante, se habló incluso de la posibilidad de que sí, hasta un punto evitar solo el esfuerzo físico de competencia, pero también hay otros consensos que mencionan evitar completamente el ejercicio físico. La profilaxis para la endocarditis, profilaxis de la endocarditis bacteriana. Entonces, en el asintomático hay que valorar si hay riesgo o no de muerte súbita, con los antecedentes y factores de riesgo como antecedente de muerte súbita en la familia, síncopes, mutaciones encontradas. En el Holter, las taquicardias ventriculares no sostenidas, una taquicardia ventricular que se lleve, tal vez se evidenció clínicamente y que haga hipertensión en ejercicio y paro cardíaco como antecedente. En ese caso hay que valorar el uso de amiodarona o si no, el desfibrilador automático implantable, el DAI, un estudio electrofisiológico que también nos va a orientar si podemos usar desfibrilador o solo antiarrítmicos como la amiodarona. En el paciente sintomático ya podemos hablar de beta bloqueadores que podríamos tener en cuenta, sobre todo porque en estos pacientes los beta bloqueadores van a dar lugar a la disminución del consumo de oxígeno, por un lado, bajar la frecuencia cardíaca, van a también, de esa manera van a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. También disminuyen el gradiente de flujo de salida del ventrículo izquierdo, al reducir también la fuerza contráctil, y también van a prolongar el periodo del llenado diastólico ventricular porque disminuyen la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia también de extrasístoles, es como un antiarrítmico secundario, pero no va a prevenir la muerte súbita, ¿no? Si es que se presentara. Como antagonistas de canales de calcio, se usa el verapamil, que tiene efectos benéficos sobre la relajación y llenado ventricular. En este caso, sobre todo los pacientes que no van a poder responder bien a los beta bloqueadores, que potencen mucho, bradicardicen mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, también usamos otros antiarrítmicos, sobre todo podemos usar la amiodarona o la disopiramida, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta que este segundo es un antiarrítmico de clase 1A, que también tiene un efecto inotrópico, ¿no? Entonces, por eso se consideraría su uso. No se considera como antiarrítmico en este tipo de grupo, en este grupo, los digitálicos, ¿no? Sobre todo porque tiene un efecto inotrópico positivo que empeoraría el cuadro al haber una obstrucción en tracto de salida. Y cardiodesfibrilador implantable se considera luego la miomectomía que les había dicho por ablación septal percutánea. Entonces, iniciamos los fármacos. Si es refractario, analizamos el desfibrilador, la ablación septal o una cirugía, ¿no? Y esto también puede llegar a ser refractario. Ya en la miocardiopatía restrictiva, tenemos que es una enfermedad tanto del miocardio y el endocardio que va a generar disfunción diastólica secundaria al aumento de la rigidez ventricular. En esto se ha analizado varias causas también. Entre las más frecuentes, por ejemplo, está la amiloidosis, pero también hay no infiltrativas como idiopática, familiar, diabética. Las infiltrativas, la principal amiloidosis por depósito de hemocromatosis, la endomiocárdica con fibrosis endomiocárdica, carcinoides, por ejemplo, tóxicos por antraciclinas y ciertos fármacos que pueden también ocasionar endocarditis fibrosa.
En la fisiopatología, la idea es que es un miocardio rígido por las anteriores causas. Aumenta, por un lado, la presión diastólica ventricular, congestión venosa, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema periférico, datos de insuficiencia cardíaca. Y disminución del llenado ventricular por el mismo miocardio rígido, disminuye el gasto cardíaco, el volumen latido, generando debilidad y fatiga. El diagnóstico se realiza buscando datos de insuficiencia cardíaca, datos de bajo gasto cardíaco, por ejemplo la fatiga, y buscar arritmias ventriculares. También en este vamos a encontrar el signo de Kussmaul, que también lo hemos visto en pericarditis constrictiva, ¿no? Entonces, el signo de Kussmaul, que es el aumento de la ingurgitación yugular durante la inspiración. En los exámenes complementarios tenemos la radiografía de tórax, que puede tener un índice cardíaco cardiotorácico normal, pero vamos a tener como dato de insuficiencia cardíaca la congestión pulmonar. En el electrocardiograma puede ser anormal, pero no tan claro. Por ejemplo, un bloqueo de rama derecha o izquierda, bloqueos auriculoventriculares o arritmias auriculares. En la ecocardiografía, las aurículas van a estar dilatadas y aumenta la onda E y disminuye la onda A. El diagnóstico diferencial importante es con pericarditis constrictiva, pues les decía que el Kussmaul vamos a ver, ¿no? Pero esto es sencillo, buscar el NOC pericárdico en la pericarditis constrictiva, luego el bajo voltaje, más importante es que se va a encontrar en pericarditis constrictiva, calcificación que incluso en la radiografía podemos ver, el grosor como tal del pericardio en la ecocardiografía, en la resonancia también se podría evidenciar eso, y el Doppler que va a tener diferencia, obviamente no tan relevante, pero sobre todo con los flujos retrógrados hepáticos durante la expiración va a haber un aumento en este caso. En cambio, en la miocardiopatía restrictiva durante la inspiración. El tratamiento se basa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que se genere, en las arritmias ventriculares, prevención también de embolias, tromboembolias también, el trasplante cardíaco en algunos casos. Y para terminar, perdón que corra un poco para que no se acabe el tiempo, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que en realidad el músculo ventricular derecho va a ser reemplazado por tejido adiposo y fibrótico, o ambos, ¿no? Esto tiene un origen autosómico dominante inicialmente, pero se encontró casos de un patrón de autosómico recesivo. Se caracteriza por palpitaciones, sobre todo porque va a generar más arritmias, síncope, dolor torácico, disnea, insuficiencia cardíaca. Hay que buscar arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares y puede también generar muerte súbita. En el electrocardiograma vamos a ver la onda épsilon, que es lo más relevante, QRS alargado, en la ecocardio el aumento del ventrículo derecho, aumento de las trabéculas, valoramos la fracción de eyección y en este nos va a servir más la resonancia magnética que nos dice si hay asinesia, disinesia, hiposinesia, valorar el volumen telediastólico del ventrículo derecho en varones más de 100 y en mujeres más de 110. Y en este caso el tratamiento también está en relación a los beta bloqueantes, amiodarona, se puede hacer también ablación de las arritmias, evitar el esfuerzo físico, desfibrilador automático implantable es mucho más relevante en esta miocardiopatía porque vamos a evitar la muerte súbita y taquicardias ventriculares. Esta es la onda épsilon en el electrocardiograma. De manera patológica se evidenciaría este tipo de fibrosis que está más sujeta en el ventrículo derecho, obviamente, por ser la miocardiopatía ritmogénica o displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo.